Bueno, estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy nos acompaña alguien que ha trabajado por Medellín, desde la razón, la técnica y el compromiso con lo público. Federico Restrepo, que ha sido director de planeación, gerente de PM y ha trabajado también, digamos, en lo nacional, regional, como gerente para las vías 4G, ¿cierto? Sí, para el plan de desarrollo de Urabá también. Pero también trabajé 23 años en el sector privado. No se nos puede olvidar, no nos embarquemos aquí solo en el tema público. Bueno, Federico, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Yo creo que esto es una conversación muy importante. Yo creo que tu visión y lo que has dejado en lo público ha estado marcado siempre por la seriedad y por esa visión de largo plazo. Yo creo que hoy tenemos una cantidad de preocupaciones como país. Nosotros aquí también tenemos conversaciones de Medellín y lo importante es no solamente recuperar el rumbo y tener una transición hacia donde estábamos, sino siempre estar pensando en clave de transformación, ¿cierto? Que eso fue lo que digamos que ocurrió en décadas anteriores y que nos llevó hacia otro nivel. Entonces, Federico, mil gracias por estar aquí con nosotros en la tertulia política. Gracias, Felipe. Muchas gracias pues, por esta invitación y a todas las personas que te ven y te escuchan, que además tenés muchos fans. Bueno, Federico, vos fuiste director de planeación hace más o menos 20 años. Cuando hicieron ese plan de desarrollo, se soñaban una ciudad distinta. Hoy, digamos, en este presente, ¿se imaginaban que Medellín fuera a estar como está hoy? ¿Qué visualizaban en ese momento cuando estaban construyendo su plan de desarrollo? ¿O se imaginaron una ciudad distinta? No, yo creo que Medellín, digamos históricamente, y no solo por lo que nosotros hicimos cuando nos correspondió, pues siempre ha tenido, eh, digamos, una dirigencia política o del sector público visionaria. Recordemos, por ejemplo, esta es una de las pocas ciudades de Colombia que tuvo un plan maestro de ordenamiento territorial dirigidos por Weiner y Sert en los años 50. De hecho, todo ese desarrollo de Medellín de otra banda, o sea, de la margen izquierda del río Medellín, se hizo con una planificación muy exhaustiva y participaron pues arquitectos famosos, no solo de acá, maestro Pedro Nel Gómez fue uno de ellos, Para allá iba yo. pero también había como una inspiración en Le Corbusier, lo que fue el barrio Conquistadores, y si vos te pones a ver toda esa zona, todo ese occidente de Medellín, en cuanto a vialidad, espacio público, se hizo de una vez con una visión de más de 20 o 30 años. Las vías eran dobles calzadas, no había que llegar después, "Oh, no cabe la gente aquí", entonces ampliar y tumbe. No, había un ejercicio de planificación muy serio que, digamos, se respetó en gran parte y después, digamos, se consolidó mucho con la aparición de los planes de ordenamiento territorial como un instrumento pues, real de planificación. Y, por supuesto, la obligatoriedad que tenían las administraciones de formular los planes de desarrollo después de la Constitución del 91 en los periodos de 4 años, primero de 3 años y después se amplió a 4 años. Eso, digamos que a mi modo de ver, le dio mucha más formalidad a los ejercicios de planeación. La otra cosa es que se hayan seguido con un criterio, digamos, con rigor y con un criterio técnico más que político en algunas de las administraciones, cosa que no ocurrió. O sea, por ejemplo, tratar de meter la mano en los planes de ordenamiento territorial para satisfacer intereses particulares por encima de los generales, y lo mismo en los planes de desarrollo. Incluso en los planes de desarrollo supuestamente deben contener lo que el candidato en su momento posteriormente Debe tener coincidencia con el gobernante, plan de gobierno. con el plan de gobierno. No, eso, el plan de desarrollo en algunas administraciones se toma como salir de un requisito formal, pero no necesariamente es el que se sigue. Pues cuando nosotros llegamos, pues
había una coyuntura muy particular. Esta ciudad venía de una situación muy compleja. Similar a la que A la que atravesamos estamos ahora. viviendo hoy. Exactamente. Porque estamos retornamos por faltas de acciones específicas de control y de presencia del Estado en todas las zonas de la ciudad. Y dejamos que nuevamente los actores privados, ilegales, criminales se tomen sectores de la ciudad, como ocurre también en porciones del territorio en Colombia. En aquella ocasión lo que dijimos, bueno, y curiosamente empleemos herramientas de las que se utilizan en planeación en el sector privado. ¿Cierto? Y yo venía de ser presidente de una compañía de consultoría, una de las más grandes del país. Salgo de allí, de la presidencia integral, a ser director de planeación de Medellín. A veces me preguntan, hombre, ¿cómo es esa decisión? O sea, usted lleva 20 años en una compañía, los últimos 4 de ellos de presidente. Tenía el servicio público metido en el corazón. De presidente, ¿por qué decidió meterse en eso? Pues, por una frustración muy grande que sentíamos un grupo de jóvenes de esa época, que ya no somos tanto, o no lo somos, aquí tenemos que hacer algo. O sea, esta ciudad no puede seguir siempre en las manos de los mismos, con los mismos cuentos cada 4 años, y esta ciudad cada vez más para atrás, más segmentada, más agresiva internamente, más... dijéramos, con una injusta con inequidad, sus propios, para ponerlo en términos... más inequitativa, exacto. Esa es, digamos, la palabra. Y entonces un grupo de personas, no va a entrar a hablar de ese proceso, pero dijimos, la única forma de hacerlo, ¿quiénes son las personas que toman las decisiones más importantes en una sociedad? Pues el gobernante y el político. O sea, todo lo demás está supeditado a eso. Es decir, las decisiones más importantes de una sociedad las toma el político, que está en el gobierno en ese momento. Es decir, pero nos tenemos que meter en la política. No podemos seguir siendo pasivos frente a los retos que nos plantea la sociedad. Somos parte de esta sociedad. Entonces, listo, levantemos la mano y quienes quieren, y empezamos a trabajar. Y fue un proceso que no se dio, pues, nos demoramos 4 años en llegar, porque nos presentamos inicialmente a una primera elección, no se ganó, pero a la segunda sí. Y la segunda sí porque dijimos, pues, mire, ninguno de nosotros ha participado en política, ninguno de los cuerpos directivos, pues, que estaba allí, y estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos para aportarle a esta ciudad. Y bueno, eso explica un poco, no sé cómo... La salida de Integral, que estabas muy cómodo, ¿cierto? Llegando pues como al final, a la parte muy alta de tu carrera profesional. Exacto. Entonces dije, bueno, listo, empecemos a utilizar, digamos, herramientas de planificación y de medición, porque una de las cosas es, listo, usted enfoca y planea unos proyectos, primero, obviamente, diagnóstico, cuáles son las problemáticas, y segundo, cómo va a enfrentarlas y cómo va a tratar de, con los recursos que tiene, y ahora hablamos de eso, del tema de la priorización, de enfrentar esas problemáticas y de resolver los problemas. Entonces, primero, ¿dónde estamos parados? ¿Y dónde estamos parados en términos de indicadores de calidad de vida? Y en términos, por ejemplo, dijimos, pues, calculemos una especie de índice de desarrollo humano, en los mismos términos que lo plantea la ONU ¿Alguno de esos índices sobrevive hoy? ¿O fue un índice rápido para...? Nosotros lo estuvimos calculando todos los años. O sea, para indicadores de gestión e indicadores de impacto. Y de hecho, lo mostramos gráficamente con colores. Cómo los colores se iban, digamos, pasando de claros a oscuros, no oscuro en el término negativo, sino en el término de mayor índice. Pero te lo digo porque, digamos, hoy el indicador es el indicador multidimensional de calidad de vida, pero ustedes en ese momento lo denominaban IDH, tal cual. IDH, sí. Ok. Exactamente. Que era más o menos sí. De hecho, pues sirvió de referencia para muchas otras ciudades de América Latina a través del BID,
O sea, a nosotros, por ejemplo, nos convocaron a distintas, digamos, eventos por parte del BID para que en Washington, en Perú y en algunas otras ciudades para que mostráramos, dijéramos, como esa metodología. Entonces lo que hicimos fue, calculémosle eso a todos los barrios, 250 y pico barrios de la ciudad y a todas las comunas, a las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad. Y eso era el punto de partida. Ahora, la pregunta es, eso nos daba además un referente frente a otras ciudades del mundo. O sea, por ejemplo, el índice en ese IDH Medellín está por los lados de 76%, de una escala de 1 a 100. Vancouver, 96. Helsinki, por ahí mismo, 95. Melbourne, en fin, varias ciudades europeas. Y resulta que Medellín pues estaba de 76, pero si lo desagregábamos a nivel de comunas, veíamos comunas que eran como Suiza, pero también comunas que eran como la más dura realidad de los pueblos, digamos, más pobres de nuestro país, o sea, por los lados de 0.5. Que ahí está la inequidad de la ciudad. Una desigualdad, una inequidad gigantesca. Y veíamos también que los recursos de inversión de lo público, cuando se iban concentrando, curiosamente, no se concentraban donde más se necesitaba, sino donde estaban más los bastiones electorales. Y eso en una democracia como la colombiana es muy jodido, porque primero esto está absolutamente estratificado, o sea, tiene una incidencia sobre el comportamiento del territorio, o sea, los estratos, uno sabe con un nivel de aproximación alta cuáles son los barrios y las comunas de estratos 1, 2 o 3 y las de estratos 5 y 6. La estratificación que fue hecha inicialmente como un mecanismo pues, idóneo para establecer los subsidios cruzados de servicios públicos se expandió para todo. Era una Se volvió forma... casi un tema de identificar las clases sociales. Claro, entonces la ciudad se fue estratificando también de acuerdo, urbanísticamente, de acuerdo con esos indicadores. Y veíamos, por ejemplo, que la inversión pública, que eso es otro punto, en las zonas más marginadas, además de ser marginal, desde el punto de vista había menos económico, inversión. pero además eran estructuras, dijéramos, pobres para gente pobre. No era lo mejor de la expresión, digamos, del sector al cual se estaba atendiendo, el sector salud, educación, sino una arquitectura absolutamente inexpresiva en términos estéticos y que inducía... Carente de dignidad para utilizar algún Por supuesto, no generaba ningún tipo de sentido de pertenencia de parte de los pobladores. Eso se empieza a romper mucho y hay que decirlo con el metro. Usted ve el metro hoy. O sea, ¿por qué, por ejemplo, un vagón del metro se mantiene impecable cuando sirve exactamente a toda la población, de todos los estratos? Por el sentido de pertenencia. Claro, y los buses de los transportadores no tienen esa misma higiene, ¿cierto? Hay un sentido de pertenencia porque ellos también se sienten dueños de algo, de una inversión muy cuantiosa indudablemente, pero que también es para ellos. Ese tema de la inclusión y la aparición de la arquitectura, no sé si de pronto en el podcast con que hablaste con Jorge Pérez, hablaste algo de eso, es lo estético como un elemento de dignidad de la población, o sea no solo la funcionalidad, sino la estética. Y de equidad nuevamente. No sé si abusar claro, un poco de la palabra, pero también por supuesto, sí. Es lo mejor para las clases que, digamos, con menos favorecidas. Yo no quería utilizar esa palabra. Pero... Entonces y ahí es donde pues, dijimos, bueno, pero es que no tenemos todos los recursos para resolver todos los problemas identificados. En todos los sectores se hizo, pues, digamos, y de hecho se había venido haciendo
en los 3 años que hubo entre la primera campaña y la segunda es diagnóstico, ir a los barrios, entender. Había gente que conocía mucho eso, que Alonso Salazar era uno de ellos, que conocía, digamos, como esa marginalidad social que existía en la ciudad de Medellín y que tenía todas las expresiones o expresiones de toda la naturaleza. Pues empezamos a proponer, bueno, soluciones, propuestas honestas, pero hay que medirlas. O sea, indicadores. Y sobre todo, cada año realizábamos, aquí Medellín hacía una encuesta cada 10 años. O sea, un lapso muy grande entre una y otra encuesta, y en ese lapso de 10 años pueden pasar muchas cosas. De hecho, lo estamos viendo hoy, ¿cierto? Yo creo pues que las encuestas de calidad de vida se sigue haciendo. Lo cierto el caso es que nosotros, y la aparición, por ejemplo, de Medellín Cómo Vamos fue un actor clave en eso, y que lo haga gente por fuera de la administración para señalar, digamos, las debilidades y también las fortalezas. Dijimos, nosotros tenemos que hacer una encuesta que sea totalmente representativa cada año, y la contratábamos con la Universidad de Antioquia, con la gente que manejaba pues la Facultad de Estadística, o no sé si eso existe todavía ya, pero todos los años una encuesta, e íbamos midiendo exactamente los mismos indicadores como se iban moviendo en función de las inversiones y las intervenciones que se iban haciendo. La pregunta surge entonces, listo, usted tiene una cantidad de recursos limitados para resolver todos los problemas, ¿cómo prioriza la inversión? O sea, ¿en qué sectores, por un lado, o sea, no solo geográficos, sino salud, educación, ¿dónde va a priorizar usted la inversión? O sea, ¿qué es, y en última instancia, qué es lo que más rápido mueve esa aguja del desarrollo? O sea, ¿qué es lo que hace que esa aguja se mueva más rápido? ¿Qué es lo que hace que ese Medellín pase de 76 a 80 en un índice de desarrollo humano, por ejemplo? O que mejore 10 puntos en el índice de calidad de vida. Voy a intentar digamos, adivinar el proceso. Yo, por ejemplo, pensaría que hay un tema de necesidades básicas. Sí. Y después ustedes se fueron a ese motor que era el tema de la educación, que yo creo que la educación es muy importante en términos de movilidad social. O sea, como... Pero no fue solo no se educación. priorizó así. No fue solo educación. O sea, lo que vimos era que, pues, de hecho, se hacían, digamos, como unas matrices que interactuaban. Es decir, yo voy a trabajar, por ejemplo, un proyecto de infraestructura. ¿Qué otros sectores, ese proyecto en sí, lo impacta? O sea, ¿cómo impacta, por ejemplo, un proyecto, una calle pavimentada, un acceso a una escuela? Por supuesto, incide en el tema de la educación, porque y eso pues aplica no solo a una ciudad, sino a una región. O sea, por ejemplo, la accesibilidad a una escuela rural, ¿cuánto se demora un niño? Y lo digo, y sobre todo el tiempo, para hablarlo en términos de eficiencia energética, o sea, lo que invierte o lo que se invierte para acceder a un servicio básico que además es garantizable por la Constitución. Entonces, pues, un niño que se demore 3 horas diarias en ir y otras 3 en venir a su casa de la escuela, algo está pasando, ¿cierto? Ahora, hoy hay en día pues, tecnologías que pueden ir resolviendo eso. Pero sucede todavía en la ruralidad, yo creo que muy a menudo. Exacto. Pero en Medellín pues había elementos similares. Y ahora hablamos, cuando hablemos de PM, un poco del tema de lo que significó la electrificación rural precisamente en esos términos. Bueno, pero retomamos el punto. Entonces decidimos... Formas de priorizar la inversión hay muchas. Las más usadas, pues hay una clientelista, que es una práctica usada en todo el mundo. Es, usted votó por mí, cuando sea gobernante yo le voy a ayudar a usted. Pero eso sí, sigue votando por mí. O sea, para ponerlo en términos pues, muy coloquiales. Entonces yo privilegio la inversión en aquellos sitios que lo favorezcan a usted en la solución de su propia problemática. No necesariamente la está solucionando de una manera más eficaz para el resto de la población.
sino para un sector, un nicho de la población que es afecto políticamente a usted. Y para no hablar de los que pusieron recursos, ¿cómo les va a devolver esos recursos que pusieron? Que eso pues, ahí hay una inducción directa al concepto de corrupción, ¿cierto? Y lo estamos viendo en el gobierno nacional, ¿no? Y eso no es un asunto ideológico. De acuerdo. Y el otro tema también, ¿cierto? De que no hay un gobierno que es para todos los colombianos, ¿cierto? Sino que favorece a esos sectores que son, digamos, adeptos a su ideología. Exactamente. Entonces dijimos, pues nosotros si queremos ser honestos, digamos, con esos elementos, con esos principios con los cuales llegamos, pues el objetivo final era, vamos a devolverle a la ciudad de Medellín, digamos, a ponerla en una condición de que se desarrolle, medido en términos de esos indicadores. Puede haber muchos. Premios Nobel de Economía han planteado N cantidad de países. Bueno, listo, asumimos esos. Y vamos a privilegiar la inversión en aquellos sitios más marginados de la ciudad. Porque además, pues, la teoría económica muestra que el beneficio marginal de invertir un peso en ese sitio, o sea, en términos de velocidad de desarrollo, es mucho más alto que si ese peso lo invertimos en un sitio de alto desarrollo, por ejemplo, por decir alguna cosa, como en el Poblado, en Laureles, en la ciudad de Medellín. Entonces, subir 10 puntos, por ejemplo, de 50 a 60. Le beneficiaba más al conjunto de la ciudad. Claro, porque subía el promedio de la ciudad, pero también subía mucho más el promedio de esos sitios. Y de hecho, pues al final nosotros entregamos una ciudad con casi un 80%, subimos más de 4 puntos el índice de desarrollo humano en 4 años. Pero también lo subimos en mucho más, en una proporción mayor, casi 10 puntos, en los barrios de las comunas 1, 2, 7, 5, 6 de la ciudad, o sea, todas esas comunas o zonas nororiental y noroccidental de la ciudad. Y de ahí surgen, pues con ese proceso de priorización, entonces proyectos integrales, porque es que uno no puede concentrarse solo, que eso es otra cosa. ¿Cómo se ha definido en los gobiernos los conceptos de gobernabilidad? Entonces, un grupo político, digamos, en el caso de la alcaldía es, listo, a mí me apoyó un sector del Partido Liberal, otro sector del Partido Conservador, otro sector de por allá independientes, entonces, por ese apoyo, yo le voy a dar la Secretaría de Salud. Al otro le doy la Secretaría de Infraestructura, que, ojo, que mueve mucho billete, entonces, si mueve mucho billete, entonces también va a mover más votos. Ese es el concepto que ustedes quisieron romper de alguna manera. ¿Ah? Que ustedes quisieron romper. Exactamente. La dinámica. Yo, mire, nosotros tenemos que poner gente allí que responda y que entienda la solución del problema y que consulte, dijéramos, las prioridades al interior del equipo de gobierno y no del jefe político que lo nominó allí. Pero la prioridad era clara, o sea, y yo creo que gran parte de la innovación social que se le reconoce, y yo se la reconozco contundentemente a ese gobierno, la innovación social no solamente son los PUI, los proyectos urbanos integrales, no solamente son las bibliotecas, sino hay un tema de innovación social claro, en la forma en que se asignaron los recursos, claro, ¿cierto? Porque se asignaron donde más necesidades había, casi que era una curva inversa, donde más necesidades hay, más inversión llegaba. Exacto. Entonces, por norma, los responsables del presupuesto, mejor dicho, el presupuesto es sectorial. No es territorial. No es territorial ni programático. Pero es que resulta que cualquier intervención en salud y educación toca a los otros sectores. Pero aquí, digamos, las peleas, incluso pues, en el modelo este que me refiero de clientelista del poder, pues se dan al interior del Consejo por cuotas políticas. Entonces, listo, el secretario de Salud, más que ir a mendigar un presupuesto, la asignación de un presupuesto a su sector salud, en el gobierno iba y lo mendigaba en el Consejo o con el jefe político. Entonces, cuando llegaba, digamos, la propuesta cada año del POAI,
para el presupuesto Anual de inversiones. anual de inversiones, pues ya los concejales estaban, digamos, o podrían estar ya asignados. Lo que hicimos fue, aquí vamos a trabajar todos, independientemente, consejo y administración municipal, como un todo. En base a indicadores y a datos Claro. objetivos. Y entonces se crearon también de manera transversal, o sea, los ordenadores del gasto son los de las secretarías, los secretarios, pero de manera transversal unos gerentes de proyectos que conversaran transversalmente con todos los Con todo el secretarios ordenador que del tuvieran gasto. que ver. Exactamente. Entonces eso facilitó mucho, digamos, como la solución integral de los problemas. O sea, un barrio o una comuna no solo tiene un problema, pues un tema de bibliotecas o un tema de colegios, no, son todos juntos. Un tema de seguridad, y no solo en obras, digamos, duras, sino también en programas. Y es que en planeación, el Departamento Administrativo de Planeación no solamente se define, ¿cierto? Se planea la ruta de la inversión económica y social del municipio, ahora distrito, sino también la planeación física del territorio. También. Y yo quería pasar a ese capítulo. Pero antes de eso, yo lo Sí. cierro con esto. El presupuesto tiene una condición multidimensional. O sea, el presupuesto tiene que no solo definir en qué sectores se aplica, salud, educación, infraestructura, etcétera, etcétera, sino cuáles problemas resuelve, o sea, tema de ese programático, y territorial. O sea, todo eso, ¿dónde? Y ese dónde es muy clave, por lo que decíamos ahora. Porque las ciudades y estas ciudades inequitativas se van. Que era más eficiente y resolviendo donde más necesidades había. Exactamente. Entonces ese fue, digamos. Entonces el presupuesto es territorial, programático y obviamente sectorial, y la combinación de esos tres. Eran los criterios de priorización. Era el criterio de priorización, exactamente. Bueno, entonces volviendo al tema territorial, y ahí voy al podcast que tuvimos con Jorge. Ahora es la revisión de mediano plazo del POT, el POT que lideró Jorge Pérez en su momento como director de planeación. A usted también le tocó la revisión de mediano plazo del POT del 99. Entonces, si usted fuera hoy el director de planeación, ¿qué cambiaría? Aunque, por ejemplo, Jorge dice que el POT no hay que cambiarlo, sino hay que estrenarlo. Pero usted, ¿qué cambio haría ahorita en esta revisión de mediano plazo para poder detonar un poquito ese tema, que yo creo que es un tema neurálgico para la ciudad, en temas de producción de vivienda, ¿cierto? De que seguimos creciendo hacia la ladera, gestión del riesgo. Sí, Medellín tiene una problemática muy compleja, y es su condición de ser un valle, pues encerrado en un par de montañas a oriente y occidente, digamos, muy grandes. Hay una decisión que se tomó en su momento, y a mi modo de ver también se tomó de manera acertada, es cómo debe crecer esta ciudad particularmente. O sea, esta ciudad debe expandirse, ¿cierto? Digamos, hacia el norte o hacia el sur, con las limitantes, digamos, de los límites de los municipios. En su momento, por ejemplo, antes de la Constitución del 91, la planeación metropolitana se hacía en Medellín, ¿cierto? Con la Constitución del 91, que se le da mucho más autonomía política y algo económica a los municipios, pues ya es otro tipo de actores los que intervienen allí. Y eso devuelve un poquito de autonomía, pero reversa un poquito la verdadera planificación metropolitana, ¿cierto? Porque mire lo que ha pasado en Sabaneta, exactamente, en Bello. Exactamente. Entonces, la decisión es que Medellín debe ser policéntrica y crecer, digamos, de alguna manera verticalmente. Pero también hay que tener en cuenta que Medellín y el Valle de Aburrá, por su connotación, digamos, de topográfica y física, pues también tiene una capacidad que no es infinita. O sea, cuando, por ejemplo, el embalse o el proyecto de acueducto de manantiales que se proviene de las aguas del embalse de Río Grande, la población objetivo en su momento
estaba enfocada a más o menos 2.200.000 personas. Y así se diseñó el proyecto. Incluso el túnel de conducción del embalse de Entre Ríos a la central de Niquía, el túnel tiene capacidad para 20 metros cúbicos por segundo. O sea, mejor dicho, eso resuelve el problema que es lo que no tiene hoy Bogotá. El problema de abastecimiento de agua potable para Medellín. Pues, La de hoy y la del futuro. La de hoy y la del futuro. Y esto fue un proceso hablando de planificación de hace muchos años. Pero bueno. Pero la ciudad tiene digamos, límites. Y el límite lo define, eso también lo hicimos con Diego Gómez en su momento, cuál es la capacidad de soporte que tiene la ciudad de Medellín. Y esto lo menciono porque en estos días que hay proceso de revisar el POT, me llamaban, ¿usted qué debe decir? Y yo, póngale ojo a la capacidad de soporte que hace tiempos, esa capacidad de soporte ya se copó. A nosotros nos daba que Medellín tenía una capacidad de soporte para albergar 2.400.000 habitantes, casi 2.700.000 habitantes, Medellín, o sea, no el área metropolitana. ¿Cómo se mide, digamos, hasta cuándo puede medirse eso? Pues en función de mantener indicadores, por ejemplo, como los metros cuadrados de espacio público por habitante. Entonces hay, digamos, estándares que se establecen en una ciudad, digamos, que pueda tener y hacer uso de las buenas condiciones de calidad de vida, debe tener por lo menos 10 metros cuadrados de espacio público. Estamos en 5. Estamos en menos, ¿cierto? O sea, estamos en 5 si le metemos Parque Arví, que no es un parque urbano. Pero bueno, igual también podemos mencionar el por qué. Se podría incluir. Sí, pero resulta que todos los barrios del norte, todos los barrios, dijéramos, marginados de la ciudad, para no decir marginales, pues tienen un índice de menos de 2. Entonces están hacinados allí. Cada que vos construís un edificio, para hablar pues, de Poblado, Laurel en esta zona, y últimamente aún más, el número de apartamentos multiplica por el número de carros, y ese número de carros está demandando vías, no solo en su entorno inmediato, sino en toda la ciudad. Pero es que eso es lo importante de cambiar Exacto. la planificación, porque hay que planificar para el transporte público, hay que crecer de manera más eficiente para aumentar un poquito dentro, yo sé que estamos dentro de los límites, pero para aumentar un poquito más la capacidad de carga. Entonces, si vos fijas, por ejemplo, como no dejas mover los 6 metros cuadrados por habitante que de pronto se pueda tener hoy, Medellín ya copó su capacidad, o sea, ya no tiene para dónde expandirse, a menos que deteriore ese indicador. ¿Cierto? A menos que lo deteriore. Y es un indicador, y es un indicador de calidad. ¿Vos qué opinas? Yo te voy a hacer una pregunta que es bastante polémica. Nosotros hemos hecho por ahí unas publicaciones, sobre todo cuando queremos como encender la como conversación. Meter el dedo en la llaga. Sí, y tiene que ver con el aeropuerto La Herrera, ¿cierto? Eso, hay una cantidad de prerequisitos para poder pensar en un traslado del aeropuerto La Herrera. Tiene que haber una segunda pista, tiene que estar en ejecución o ejecutado el plan maestro, tener un aeropuerto internacional, tener un acceso en transporte público, tener un aeropuerto de uso privado. Dadas estas condiciones, pero yo creo que la discusión se debe dar, yo creería que el aeropuerto La Herrera debería transformarse en un parque de ciudad que compensara ese espacio público por habitante y que nos permitiera crecer en altura, siendo un poquito más eficientes, sin necesidad de más vías, pudiendo utilizar el transporte público, donde está la oferta de bienes y servicios públicos de la ciudad, haciendo una ciudad más caminable, dándole un poquito la cara al río. ¿Vos qué opinas de esa propuesta de convertir el aeroparque o el aeropuerto La Herrera en un parque público? Mire, yo creo que esa propuesta tarde que temprano va a llegar. Pero no va a ser por la decisión de venga, convirtamos ya esto, sino que la ciudad de Medellín
el área metropolitana de Medellín ya no es solo área metropolitana del Valle de Aburrá. Medellín se está expandiendo hacia el oriente en términos exponenciales. Hoy como área metropolitana tenemos una conexión más directa con el Retiro, Río Negro o Guarne que con el municipio de Barbosa o Girardota. Y eso es hoy. El oriente antioqueño es el Medellín de los años 50 en el desarrollo del occidente de Medellín. El occidente o el poblado, inclusive. Sí, o el poblado, ¿cierto? Entonces, a medida que esa población, o sea, Medellín se está expandiendo, y lo digo es porque realmente ya no cabe, y no solo por términos o en términos normativos, sino es que la gente ya lo siente. Mire, yo estoy en zona rural, yo me demoro lo mismo en ir digamos, al Parque El Poblado. O al centro de la ciudad. O al centro de la ciudad, desde aquí, o incluso menos de lo que se demora un habitante, digamos, en la zona de Guayabal o en la zona del occidente de Medellín. El mejor ejemplo que yo siempre encuentro para eso es San Lucas. Exactamente. Bueno, entonces, esa expansión de alguna manera va a ir eliminando esa necesidad, porque es que el principal argumento es, si tenemos un aeropuerto ahí hecho, con una pista de 1.8 kilómetros, con unas losas de concreto de no sé cuánto, ¿cómo la vamos a destruir? ¿Cómo? Cierto, es un poco, pero llegará un momento en que ese aeropuerto no va a ser funcional. Y no hay que destruirlo. Yo creo que se puede cubrir porque, digamos, en caso de emergencia es importante tener esa pista, sí. ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo o estaría de acuerdo si solo si ese espacio, incluyendo el rodeo, se preserva como un parque para Medellín. Pero si lo vamos a ver lleno de edificios como estamos viendo en la autopista, que era una zona industrial. Pero es que solamente... Pero ¿sabes a lo que me refiero? ¿Cierto? Sí, no, entre la 10 y la 12 Sur se está llenando una zona que era por POT, zona industrial o comercial, pues, o de bodegas para la ciudad, que también la necesita. O sea, no solo pues, la zona industrial, de acuerdo con la vocación económica, pues también cambió y ya no tiene sentido pues, preservar unas zonas para ubicar una siderúrgica en la mitad del Valle de Aburrá. Pero si vamos a pensar en eso, con edificios y a urbanizarlos, pues ahí no estamos haciendo nada. No, es que no tiene sentido. Yo no sé si conoces... Pero es que hay propuestas. O sea, yo te entiendo, pero yo te quiero decir algo que yo veo cada rato. Hay una transversal que hicieron en el municipio de Envigado, se llama la transversal de la montaña, y ahí hay una vista perpendicular del aeropuerto con la ciudad, y es una ciudad recogida hacia la ladera. Y eso que tú estás mencionando de Rodeo Alto, eso está lleno de edificios, copando la posibilidad de todo ese espacio público que puede ser el rodeo. Yo creo que no, yo creo que eso tiene que preservarse como un espacio público, pero el solo que se quite la operación aérea nos permitiría, alrededor de esa zona de influencia, crecer en altura. Y ahí es donde digo yo, podemos seguir tirando un poquito esa capacidad de carga para arriba al no requerir más vías, no requerir más transporte público, no requerir más oferta de bienes y servicios públicos. Sí, está bien, pero no nos desconectemos de lo que puede hacer eso mismo en cuanto a solución habitacional en el Valle de San Nicolás, que hoy está ocurriendo. Es decir, lo que te estoy diciendo es, o sea, Medellín está creciendo, digamos, porque de alguna manera tiene una limitante que te agobia, llamémoslo, el crecimiento urbano, y es lo que ha hecho pues, que proliferen edificios en altura, en las laderas incluso. Pero en gracia de discusión, supongamos que lo que dices es pues, que pueda ser aprovechable una combinación de vivienda con espacio público. Eso también tiene límites en el sentido de que eso, listo, esto puede funcionar hoy, ¿qué pasará dentro de 20 años? Entonces, para vos la prioridad en términos de largo o de mediano plazo es una conexión con el Valle de San Nicolás o también con San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia de transporte público que nos permita conectarnos a esos 3 pisos. Exactamente. Exacto. Es decir, eso le quita presión a eso. Ahora, que sí puede ser un gran pulmón para Medellín, sí, estoy de acuerdo. Y que en última instancia es el crecimiento de la ciudad hacia el oriente particularmente y por qué no hacia el occidente en la zona de San Pedro y lo que es ya de Ovejas y toda esa zona.
esa consideración va a ir, digamos, ejerciendo una presión en el sentido de que la demanda va a irse disminuyendo porque el centroide de desplazamiento, ¿cierto? De desplazamiento de la gente hacia los aeropuertos o hacia las terminales de transporte, pues va a irse moviendo también. No, me parece eso muy importante. Yo pienso en el tema de transporte público como para no tener una ciudad así amplia y vasta que afecta la calidad de vida por tiempos de desplazamiento, pensando en los suburbios muy lejos de esos centros urbanos. Pero también eso me lleva a pensar en una ciudad desconcentrada, ¿cierto? Con otros nodos. Es muy costoso en términos de atención del servicio público. Esa es una de las razones. Pero si esos nodos se extendieran a lo largo de los 125 municipios de Antioquia, o sea, yo creo que también nos tenemos que pensar un poquito cómo le devolvemos oportunidades, capacidades, horizonte de desarrollo Yo estoy de acuerdo. a las regiones y cómo hacemos para que entonces Medellín no se siga chupando esas capacidades, esas oportunidades de Antioquia. Yo siento que eso está ocurriendo y eso nos trae migración, falta de oferta de vivienda, que trae vivienda subnormal. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, a veces, pues, especulando un poco, yo diría que el centro administrativo, digamos, del departamento de Antioquia no debería estar en Medellín. Y que sería sobre todo como un mensaje importante de desconcentración. Claro. ¿Y dónde lo ponemos? Yo tengo mi corazón en Urabá. Ojo con Urabá. Pero Urabá ya tiene, digamos, un futuro eso garantizado. es pura especulación. Pero tiene un futuro garantizado. Yo creo que eso debería ir como un centro físico, ¿no crees? Pero, o sea, así como estamos hablando de que Medellín debe ser una ciudad policéntrica, el departamento de Antioquia también lo tiene que ser. O sea, no puede seguir dependiendo solo de Medellín. Yo estoy de acuerdo. O sea, debe haber unos centroides, uno en el norte, pues allá arriba en Urabá, otro en el Bajo Cauca. O sea, cada subregión de Antioquia debe ser en sí un solo polo. La deberíamos fortalecer. Inclusive yo creo que hay conversaciones que no solamente son normativas, que aquí tenemos esa costumbre de sacar una ley, una ordenanza para todos, sino yo creo que se puede con gestión sacar unas cadenas productivas que le den un potencial a esas regiones. Así es. Bueno, y entonces, ¿usted qué opina, Federico? Yo creo que esto es muy importante y siento que el gobernador actual de Antioquia ha puesto sobre la mesa el tema de la descentralización, ¿cierto? De la autonomía fiscal, no solamente la autonomía fiscal, sino de la autonomía de capacidades en los territorios. ¿Vos qué opinas de eso? De esa discusión de descentralización. Esa es una discusión que no solo se da acá, sino que también uno la ve mucho en España. Ahí hay un punto que me... Y retomando, digamos, como la reflexión del principio de dónde focalizar la inversión y por qué en las zonas más marginadas. Porque eso que hicimos, por ejemplo, en Medellín también lo hicimos en el departamento de Antioquia. No es gratuito que el foco de la atención de la gobernación de Fajardo en su momento se haya puesto en Urabá. No, el mismo criterio, ¿cierto? ¿Cuáles son las regiones de Antioquia, digamos, con los indicadores más precarios desde el punto de vista... Que son las más ricas, ¿cierto? Que eso es raro. En recurso natural, ¿cierto? Sí. Urabá era la más. Y el Bajo Cauca, la que le sigue. Sí, Bajo Cauca y Magdalena Medio, esos eran los tres ahí seguiditos. Los más, pues obviamente Medellín, el más, pues o área metropolitana. Después seguía Oriente, después seguía Suroeste y yo, concentrémonos en uno, es que no tenemos para todos, pero entonces cojamos el más precario de todos y era Urabá. Y esa fue la razón. Mire lo que va a Urabá hoy, ¿cierto? Eso pues como para decir... Que se están materializando todas esas potencialidades. Sí, exactamente. Bueno, entonces... Frente a ese tema de la autonomía administrativa, indudablemente la Constitución también, la Constitución del 91 prácticamente dejó a las gobernaciones sin recursos propios. O sea, Medellín tiene, pero los municipios tienen... y recuerde usted que eso es un pendiente, y lo dijo yo alguna vez, escuché a Humberto de la Calle, porque tenían que entregar con una formalidad de tiempo y esa discusión quedó pendiente. Claro, pero ojo con la distribución territorial del recurso a nivel nacional. O sea, que este país tiene zonas muy jodidas y zonas muy privilegiadas. Pues, Antioquia es una de ellas, Cundinamarca y Bogotá, pues ni se diga.
sectores de la costa atlántica, pues también, Valle del Cauca. Bueno, ¿y qué pasa con los demás? No, yo creo que eso no puede cambiar. Entonces, Yo creo que eso no puede cambiar, pero hoy no podemos, no está, el problema es como el permiso de ese gobierno central, que hace que se utilice políticamente, que no claro, eso, permite el digamos, autodesarrollo, la gestión de mis problemas. claro, esos son los peros, Sí. indudablemente, digamos pero nosotros no podemos olvidar que este es un país de 50 millones de habitantes y No, que tiene potencialidades gigantescas por desarrollar y que hoy son muy pobres, ¿cierto? Por ejemplo, y ahora veía algo en el espectador, pues, que porque ya hace medio se levanta, digamos, la voz de alerta y decir, la Orinoquía colombiana es el 25% del territorio. Listo, es un, digamos, refugio ambiental que comunica, digamos, la zona andina con la Amazonía y es, digamos, como la transición. Son pastizales inmensos, totalmente improductivos. Es decir, uno no dice que la Orinoquía va a ir a construir fábricas allá, no, listo, desarrolla la agricultura con pastizales, pero con pastizales que realmente la potencian y con tecnología. Y sacar adelante unas regiones muy deprimidas de este país. Pues Guainía, todos esos territorios que hasta hace muy poco eran territorios los nacionales, territorios ¿sí? nacionales. Que era una Es medida, que, digamos, como de marginalización política de todas esas sí, que no hace regiones. falta autonomía total. Pero lo que yo le entendí al gobierno. Pero necesita también recursos públicos en vialidad, o sea, comunicaciones. ¿No? Pues una posibilidad de inversión para explotar esas Claro, potencialidades. entonces, ¿cuál es el temor que a mí me da, por ejemplo, con la propuesta del gobernador de Antioquia? Es que, nuevamente, esa brecha social, esa inequidad territorial que hay, se profundice más. Pero eso es lo que yo le iba a decir. Yo en la conversación que tuve con el gobernador, yo lo que entendí, la última evolución de esa conversación es que algunos de esos impuestos, ese impuesto a la renta, que tiene una posibilidad de ser gradual para que haya unas competencias entre regiones, iba a una bolsa y eso tenía una forma digamos, de De repartirse distribución. que no afectaba, digamos, lo que pasaba actualmente, pero sin pasar por Bogotá, sin pasar porque los congresistas sean los que tramiten ese No, recurso. desde ese punto tiene toda Y la... uno puede utilizar algo similar a lo que ustedes hicieron en Medellín, una especie de indicador que se revise constantemente, que sea el que vaya dándole la gradualidad también Pero a la vea, intensidad de esos a recursos. propósito de eso, que eso es otra, pues, digamos, otra propuesta. Usted sabe, por ejemplo, que ningún municipio de Colombia puede invertir en otro. Sí, entiendo ese gran problema. Bueno, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, son ciudades esponja, son ciudades atractoras de inmigración. Y no solo por expulsión de la violencia, sino de familias enteras que se desplazan Buscando oportunidades. buscando oportunidades, como lo hace cualquiera también bien jodido en este país a buscar No, horizontes. el sueño americano, o sea, Exactamente. ¿cierto? Pues eso lo tenemos también al interior del país y en las ciudades. Hablando de eficacia de la inversión pública, y ahí tocó temas como el de PM con la electrificación rural, porque fue un ejercicio real que se hizo sobre la toma de decisiones de por qué hacerlo cuando era una responsabilidad del Estado, lo que era la electrificación rural. A una ciudad como Medellín, que es atractora de población inmigrante, vulnerable, le es mucho más eficaz en términos de desarrollo invertir en aquellas zonas donde viene la población inmigrante que hacerlo en los barrios y en las zonas, digamos, Completamente de acuerdo, sí. marginales que se desarrollan en las laderas de Medellín, que además hoy se ha convertido en un negocio de combos, ¿cierto? Es decir, es mucho más eficaz invertir en el desarrollo, salud, educación, vivienda, comunicaciones, en esas regiones, que asistir vía asistencialismo de la población inmigrante en términos de lo mismo, pero en la ciudad,
con un agravante muy grande. Y es que cuando esa población, que son las externalidades asociadas con los costos de desarraigo, que se derivan en problemas de violencia urbana, el manejar eso y es muy complejo. Eso lo planteé alguna vez en la reunión, algunas reuniones que tuvimos y que tocó el por qué es importante EPM que siga conservando la condición de tal como, como elemento. Y EPM nos da esa posibilidad, ¿cierto? EPM puede ser hoy ese canal donde, digamos, Medellín puede invertir en otras regiones obviando esa provisión, aunque lo ideal sería que esa provisión no existiera, porque la verdad tiene, tiene una cantidad de lógica regional, y es devolverle la autonomía a las gobernaciones sobre esa posibilidad de redistribuir, no la riqueza, sino las oportunidades y las potencialidades futuras. Por lo menos levantarla, esa restricción, esa prohibición, para que las ciudades capitales de departamento lo puedan hacer. Bueno, yo creo que... Bogotá, una ciudad como Bogotá, es un Pereira cada 5 años. Así crece Bogotá. O sea, son 100, 120 mil inmigrantes al año que le llegan a esa ciudad. Multiplique eso por 5 años. Y eso es róbese capacidades, talento, oportunidades, jóvenes de otras regiones del país, ¿cierto? Que ellos mismos están hipotecando su futuro. Medellín son 25, ha bajado un poco. 20, 25, aunque quién sabe si vuelve y sube. O sea, Medellín es el retiro anual. Exactamente. Vaya, para que podamos continuar, que ya llevamos casi 50 minutos. ¿Cuánto tenemos? Nosotros nos hemos alargado la hora. No. Intentamos no editar porque todas las partes de la conversación son importantes, pero yendo a EPM, yo creo que EPM tiene pros y contras. Yo creo que el pro es un tema de desarrollo. Yo creo que contras es que nos hemos acostumbrado a ese influjo de recursos que nos ha hecho, digamos, perezosos fiscalmente y digamos como que, como que siente uno que no necesita como priorizar, sino que eso vuelve y se renueva y se renueva y se renueva. O sea, como que el exceso de prosperidad nos hace pensar que no tenemos que tomar como decisiones urgentes y prioritarias. Entonces yo siento que ahí están unos contras que son un poquito más de temas de largo plazo, de no un pensamiento político, no de proyecto político personal, sino pensar un poquito más como en el territorio y en qué decisiones se están tomando. Pero ¿qué es lo que hace tan especial a EPM? A ver, yo creo que PM pues, ha tenido pues, a lo largo de sus 70 años de vida, pues ha pasado, digamos, por varias legislaciones, por varias normativas, algunas que se las daba, digamos, la Constitución y las leyes de la época, que eran las empresas de servicios públicos, eran monopolios naturales del Estado. O sea, el acueducto, el agua potable para los municipios es un monopolio del Estado por, digamos, como las connotaciones no solo de demanda, sino de fuentes y de ofertas de cómo debían abastecerse. Y esa fue, digamos, la razón por la cual había empresas públicas. Cada municipio tenía sus propias empresas públicas. Aún hay en Antioquia todavía municipios que tienen sus propias empresas públicas municipales que atienden fundamentalmente el tema de agua potable, pero también lo hicieron con electrificación, lo hicieron con todo. Por lo mismo que decíamos digamos, de las decisiones, acciones de la clase dirigente en los años 50, recordemos que los consejos municipales eran ad honorem y que quienes los ocupaban realmente eran prohombres, pues, por denominarlos de alguna manera. Que donaban su tiempo también para trabajar por la ciudad. Exactamente. Y que era el mayor honor de su vida ocupar ese cargo, ¿sí? Y además visionarios. O sea, muchos emprendedores, muchos de los que engendraron esa industria antioqueña tan reconocida. Argos, familia suramericana, todos estuvieron en el consejo. Por allí, o sea, trabajaban en una verdadera alianza y concepción público-privada. Y ahí surge EPM.
digamos, con esos mismos principios, con esos mismos valores, con esa misma visión, con una ventaja gigantesca que desapareció en gran parte con las leyes 142 y 143, cuando se admite la presencia de actores privados en la prestación de los servicios públicos. ¿Cuál era la ventaja gigantesca? Pues que era un monopolio, claro. Y era un monopolio que además, pues al no tener, digamos, competencia, pues podía, pues, con una claridad, digamos, de planificación, visibilizar cuáles iban a ser las necesidades de esta ciudad en el futuro, con planificaciones de 40 y de 50 años de antelación. O sea, todo el sistema de acueducto de la ciudad de Medellín para llegar a lo que fueron las plantas de tratamiento de aguas residuales en el río Medellín al norte y al sur, y falta una más al norte. Eso se empezó a planear desde los años 60. Y se empezó a planear desarrollando, dijéramos, por etapas, por fases, digamos, lo que fue ese proceso. Había que separar las aguas lluvias de aguas negras, yo no va a tratar aguas lluvias pues, mezclándose con aguas negras, después los famosos colectores paralelos al río para llevar las aguas negras a las plantas de tratamiento antes de verterlas, y eso fue un proceso larguísimo. Yo no sé, pues, no sé si yo me acuerdo que nosotros vivíamos, pues cuando yo estaba más pequeño, pues a la casa le obligaron a hacer la separación de las aguas al interior de la casa para llevarla a las conducciones de aguas negras y a las conducciones de agua lluvia. Fue un proceso larguísimo que inclusive desde lo público se acaba de hacer el tema de la parrilla centro, que es todo ese tema de instalación de colectores. Eso, exactamente. O sea, eso viene desde esa época. Exactamente. Eso no lo hubiera hecho ni lo hubiera ejecutado una empresa privada. Pues a mí me da mucha pena. Pero el interés de la empresa privada es otro. Y no es que sea malo o bueno o cuestionar, no, es otro. Y obviamente, pues, para mí, pues, el interés de la empresa privada, pues, obviamente es la sostenibilidad más que la rentabilidad para que sea sostenible en el tiempo, pues, para que se sostenga. Entonces, para usted lo importante verdaderamente de PM es que sea pública. O sea, eso es lo que la hace. Sí, y lo voy a decir, y retomo el tema de la electrificación rural. Primero, o sea, partiendo de qué tenemos que hacer para tratar de mitigar, dijéramos, el tema de la migración a la ciudad de Medellín, que para Medellín es un gran reto resolver el problema, pues resolver eso. Son comunidades enteras que se desplazan a la ciudad con muchas razones. Es una ciudad que hace alarde, digamos, de su desarrollo y de su calidad de vida. Y hay gente que no tiene las condiciones mínimas, ¿cierto? Exacto, que además con derechos constitucionales. O sea, todo el mundo en este país tiene derecho a la salud, a la educación, etcétera, servicios públicos, etcétera. ¿Cuántos de esos realmente tienen acceso a eso? Entonces, el problema, digamos, de la migración, pues, o el tema, las causas reales de la migración, pues que son iguales en todo el mundo, entre otras cosas, y que no se resuelven ni con visas ni con murallas, pues para decirlo bien claro. El problema de la migración, por ejemplo, del norte de África, de Europa, eso no se resuelve impidiendo que las barcazas que llegan a Italia se queden fondeadas en medio del yo creo que Mediterráneo. Eso es para otra discusión completa, porque yo creo que eso también tiene mucho de consecuencia. Claro. Entonces, si esos países lo hicieran, invirtieran en los países... Y es una especie de consecuencia porque han acabado con la institucionalidad, con los recursos económicos, y al final la única oportunidad que tienen ellos para alimentar a sus familias es esa migración. Es casi que un recurso de última ratio. Arriesgando hasta la vida. Claro. Arriesgando hasta la vida. Y eso se da también aquí, a nivel regional, a nivel local. Entonces, y con la, digamos, la restricción de que una ciudad como Medellín no puede invertir en Urabá o no puede invertir en cualquier otra región o municipio del departamento o del país,
pues dijimos, pues EPM es un vehículo, de hecho tiene presencia en todos los municipios de Antioquia y por fuera de Antioquia también. En esa época Medellín tenía, pero el departamento de Antioquia tenía una cobertura en electrificación rural, pura, pero rural, o sea, descartando las urbanas de los municipios del orden del 76%. Eso se venía, digamos, electrificando, o sea, y el déficit era más o menos 150.000 viviendas. Y eso se venía ejecutando cada 4 años, ¿cierto? Venía pues el lobby del congresista de turno, o sea, De a 5.000. por época de elecciones, y entonces se iban electrificando, digamos, recursos para 1.000 viviendas, ¿cierto? Que vale un billete, indudablemente. Y si siguiéramos, digamos, como a esa tasa de inversión, 150 años. nos íbamos a demorar toda la vida, y más, porque eso obviamente iba creciendo. Entonces dijimos, metámosle de una vez con toda la potencia una decisión de electrificar todas las viviendas que podamos. O sea, de las 150.000, no todas estaban georreferenciadas. Pero todas las georreferenciadas, que eran del orden de 100.000 viviendas, metámosla toda. Entonces empiezan pues, contralorías y algunas. Hombre, no, el problema es que eso es estrato 1, entonces, ¿cómo se va a recuperar la inversión? Y no, pero hagamos el ejercicio, ¿cuánto vale electrificar esas 100.000 viviendas? Entonces había una regla de pulgar y era que inversiones recuperables eran del orden de menos de 10 millones de pesos. Conectar cada vivienda para recuperar la inversión. Entonces se hizo el sondeo, pues, la georreferenciación y cuánto valía conectarlas todas. Valía y dividido, o sea, había viviendas a 7 millones, había viviendas a 1 millón, a 2 millones de distancia de la red, qué sé yo. Entonces se hizo solo las que valían menos de 10 millones, a 35.000 viviendas. Y no, el cálculo no es ese, todas y divida por el número de viviendas. Y si da menos de 10, nos fuimos con todas. No, yo le entiendo. Y eso ocurrió, fue eso lo que ocurrió, porque es que la tarifa no está estampillada en función de la distancia a la red, o sea, es la misma. Entonces se acometió. ¿Cómo se justificó? Entonces, y ahí es donde va mi punto del valor de lo público. Esa decisión no lo hubiera tomado, digamos, una asamblea de accionistas en el sector privado, porque la decisión estaba basada en cuáles son los costos evitados para la ciudad de Medellín para aplicar esos recursos en esas otras regiones. Costos evitados en términos de asistencia, o sea, de subsidios en salud, educación, etcétera, etcétera, más las externalidades asociadas con los temas de violencia. ¿Cierto? Porque yo qué tengo que ver con los problemas que ocurren en la marginalidad, a menos que dentro de sus códigos de gobierno corporativo pues tenga que, en efecto, tengan, pero no a manera de caridad cristiana ni de totumas. Entonces, para Medellín era, o sea, en términos, digamos, monetarios y en términos sociales, era mucho más eficaz esa inversión en esas regiones que hacerlo en la población. No, yo se lo entiendo, y es el criterio también de priorización de la inversión, ¿cierto? Que, digamos, en una sociedad es ganar dinero y aquí no existe eso, entonces solamente una empresa pública lo hubiera podido hacer realidad. Digamos, yo entiendo ese criterio y entiendo la importancia de las empresas públicas y no quiero desconocerlo ahorita que yo hacía esa pequeña introducción, ha sido demasiado importante, o sea, el desarrollo que ha tenido Medellín, que lo hace diferente a otras ciudades del país, es en parte gracias a EPM. Lo que no nos podemos es enfermar de éxitos y volvernos EPM dependientes. Pues yo quiero explicar un poquito. Nosotros hicimos una propuesta en un podcast que tuvimos con Diego Gómez, que es a raíz también de una conversación privada. Yo por eso quise hacerla pública y ahí empezamos a hablar también de Medellín. Y yo quiero explicarlo, no es que EPM deje de ser público, sino que también tenemos un problema de gobernanza.
tenemos un problema de gobernanza y lo demostró la alcaldía anterior, ¿cierto? Donde EPM sí es verdaderamente público o está, digamos, al antojo del alcalde de turno. Entonces se vuelve casi que un deber ser, pero no hay una forma de, no hay como una forma de forzar ese gobierno corporativo de una manera legal, ¿cierto? Sino casi que desde la potestad. Entonces lo demostró el gobierno anterior. Yo creo que también ha habido rasgos donde se demuestran pronunciamientos que el gobierno corporativo es un gobierno corporativo simplemente formal. Entonces yo creo que es importante revestirlo de gobierno corporativo, inclusive para las decisiones estratégicas de la empresa. Entonces la propuesta que hacía Diego, que a mí me pareció interesante, porque es una especie de híbrido de mantenerla pública, pero un público con rendición de cuentas, digamos, internacional. Y era venderle ese 10%, un 5, un 10%, a entidades multilaterales, que podía ser el BID, el Banco Mundial, Sumitomo del Japón, la CAF. Eso nos daría recursos para tener un gran fondo de desarrollo que nos permita emprender obras que necesitamos hace rato para también tener menos inequidad como región. Entonces poder, digamos, con ese gran fondo, uno, poner el CASE para que los privados puedan emprender el ferrocarril de Antioquia y que sea una realidad, ¿cierto? Conectando todos los ejes logísticos de nuestro departamento y todas las conexiones con las otras ciudades y departamentos del país. Y urbano, digamos, una línea de metro subterránea que yo pienso que es muy importante, ¿cierto? Que yo creo que también nos ayudaría a darle otro poquito de cuerda en unos años más o aumentar un poquito más esa capacidad de carga, que es una línea subterránea que recoja los municipios del sur del Valle de la Aburrá y conecte hasta Bello, pasando por El Poblado y por Laureles. Entonces, digamos, uno podría mantener lo mejor de los dos mundos, que es que sea pública, que siga siendo pública, pero no solamente pública de nosotros, que tenga una gobernanza que sea un poquito ajena, donde el alcalde es un administrador, pero verdaderamente yo siento que ahí sí es de la gente y se cumple otro objetivo, es que también podamos tomar recursos de ese gran crecimiento de esa empresa para que la empresa crezca, emprenda sus próximos proyectos y también nos dé un empujoncito hacia el desarrollo. Sí, yo en contraposición a eso tengo, o sea, primero, pues, por supuesto, estoy de acuerdo en que se deba establecer, digamos, como un código de gobierno corporativo, una gobernanza fuerte y que no esté, dijéramos, al arbitrio del gobernante de turno. Pero hay otras formas distintas. Entonces, por ejemplo, en el 2007 se estableció un convenio marco de gobernabilidad entre el municipio de Medellín, donde se definían las reglas claras, hasta dónde llegaba el municipio como dueño y hasta dónde llegaba EPM como ejecutor, digamos, de su objeto social. Y eso funcionó, o sea, había unas reglas claras de cómo se elige la junta directiva, de cómo se elige el gerente, criterios y condiciones para hacerlo, etcétera, etcétera. Mientras el decreto, digamos, estuvo allí. El problema es que decreto mata decreto. ¿Y quién hace el decreto? Pues el alcalde. Entonces llega un alcalde cualquiera y, que no lo quiere respetar. Y lo cambia. Entonces, lo primero es darle fuerza de ley a ese decreto, o sea, páselo por el Consejo de la Ciudad, que tampoco pues resuelve el tema, porque que también se puede deshacer de la misma manera, con mayorías. Sí, exactamente, pero no es tan fácil, ¿cierto? Porque, y de hecho, en varias oportunidades que se ha planteado convertir EPM en una sociedad por acciones, con alcaldes que lo han planteado, el problema llega hasta el Consejo de Medellín. O sea, el Consejo de Medellín se ha negado sistemáticamente a ese proceso de convertir o de acercar a EPM como una sociedad por acciones. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de los recursos para atender sus propias necesidades y atender, digamos, en qué se pueden utilizar los recursos y los excedentes, sobre todo los extraordinarios que genera EPM, también se pueden, digamos, normalizar vía acuerdo municipal. Es decir, hoy hay una regla, digamos, que existe, no necesariamente se ha cumplido, y lo estábamos viendo en esta administración. Digamos,
por acuerdo municipal, Medellín, EPM solo puede transferir de manera ordinaria el 30% de sus utilidades a la ciudad. Pero de manera extraordinaria, y eso también va al Consejo, siempre y cuando se cumplan unas condiciones, puede transferir, y ahí sí no le está poniendo límite, del 30 al X% más. 50 puntos se volvió la regla, ¿cierto? Sí, 55. esa es la regla, digamos, no. Sí. Ya no la excepción, sino la regla. Exactamente. Pero era excepción porque tiene que ir específicamente para ser destinado. Tiene que cumplir la condición de que no afecte para nada los proyectos futuros de PM, ¿cierto? Tiene que cumplir la condición de que deben ser con proyectos con destinación específica viabilizados. O sea, no es pues... Y obviamente, pues que lo fundamental dentro de esto es que no afecte, digamos, la sostenibilidad financiera de la empresa, pues que no lo van a exprimir. Si llega una propuesta de un alcalde a decir, sabe que listo, el 30%, pero el otro 70%, párenme los que yo los necesito para hacer problemas, resolver problemas o proyectos que están planteados en mi plan de desarrollo. No, a eso hay que ponerle límites. Pero digamos que esos límites, ok, pueden haber diferentes formas de llegar, vía acuerdo, inclusive ley. O ley. ¿Cierto? Sí, una ley del sí, Congreso de la República. Pero yo quiero que usted me diga rápidamente, ¿por qué no esa posibilidad de tener un gran fondo de desarrollo para la ciudad y para la región y tener de socios a las entidades multilaterales? Porque yo creo, por un lado, que o sea, si lo que se está es tratando de resolver un problema de gobernanza, eso no está resolviendo el problema de gobernanza. Y que los recursos que se puedan utilizar, dijéramos, para a través de un fondo como el que estás planteando, lo puede crear, digamos, el mismo municipio de Medellín con aportes de EPM por la vía de las transferencias ordinarias. Ahora, extraordinarias, perdón. Ahora, si usted quiere tener un gran fondo, digamos, que comprometa vigencias futuras de esas transferencias extraordinarias, que de alguna manera es como funcionaría un fondo, yo vi por qué le presto plata a PM. ¿Por qué le presto? O yo porque tiene la capacidad de generar Exacto. recursos para pagar. Exacto. Pero lo otro es Exacto. descapitalizarme un poquito y tener ese efecto secundario que es generar gobierno corporativo. ¿Cómo? Con un asiento en la Junta de las Entidades Multilaterales, que al final son la comunidad internacional. Pero nosotros podemos tener, digamos, personalidades similares sin necesidad de ir o acudir a esas entidades multilaterales para que nos representen en una junta. No, lo digo en serio. Lo digo seriamente. Entonces, y ahí va también un poco... No, lo que siento es que es una discusión en proceso, porque se pueden encontrar fórmulas, pero es importante que la discusión esté sobre la mesa. Pero yo quiero resaltar, porque algo lo comenté también el otro día en este punto. Mire, EPM en sus 70 años de historia, con todos los altibajos que ha tenido en algunas administraciones, incluyendo la pasada, que fue complicada, no ha tenido que meterle el municipio de Medellín, su dueño, ni un peso, salvo el día que la constituyó en los años 50, de capitalización. O sea, EPM ha sabido crecer su capital, crecer su participación en los mercados con los recursos que EPM ha generado. Por ahí alguien mencionaba, no, eso se debió haber transferido, que entonces, ¿por qué no nos rebajan las tarifas? Las tarifas, digamos, de acuerdo con el modelo del sector, pues tienen ciertos niveles de regulación. Disminuir las tarifas a todo el mundo es inequitativo, porque claro. ¿quiénes son los que más consumen? Entonces estoy favoreciendo... No, y es una especie de impuesto progresivo al desarrollo. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, EPM ha sabido en 70 años, ha subsistido 70 años, sin que el municipio de Medellín haya tenido que capitalizar esa empresa en esos 70 años, salvo el día que la constituyó, y ha hecho todo lo que está haciendo y todo lo que ha sido, es y será la ciudad de Medellín hacia el futuro. Es decir, yo diría que ese es un activo social, público,
que no debemos mezclar con otro tipo de intereses. Bueno, en gracia de discusión, déjeme este tema abierto. Listo. Bueno, nosotros terminamos aquí con unas pequeñas preguntas personales, pero antes de pasar, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted qué lo motiva todavía a seguir hablando y participando del público? ¿Usted todavía le gustaría esa aspiración, ya no tan reciente, hace casi 8 años, todavía le gustaría ser gobernador de Antioquia? Eso es un sí rotundo. No sabría responder en este momento. O sea, esa es una respuesta que puede estar motivada por condiciones coyunturales actuales. Pero como Digamos, pasión, no me sí. chocaría. Como pasión, sí. Sí. Bueno, y un libro que, digamos, a usted le ha cambiado o le ha moldeado la forma de pensar en lo público o en temas de ciudad. Sí, lo voy a mencionar porque Usted no sabe la lista que tengo ya, está cada vez mejor. Angosta. Ah, ese ya me lo leí. De Héctor Abad. Angosta reflejaba justamente esa ciudad fragmentada. Bueno. De la ciudad. Me lo leí antes de llegar a la planeación del municipio. Bueno, eso está para... Yo antes de llegar a la planeación del municipio me leí uno que se llamaba Happy City. De la ciudad feliz y pensar un poquito en términos más subjetivos y no tanto en términos duros y tan objetivos y tan indicadores. Bueno. Y una canción, para ir a algo más superficial, una canción que lo acompañe, por ejemplo, en momentos de tensión, que lo relaje, que lo conecte con esa pasión que usted siente por lo público. Cuando dices canciones, algo pues con letra... No, puede ser clásica. Listo, de una vez se la digo. Preludio de la suite número 5 de Juan Sebastián Bach para cello solo. Eso me gusta porque los utilizo para trabajar. Preludio de la suite número 5 para cello de Bach. Para cello solo de Bach. Listo. ¿Comida favorita de Antioquia? De Antioquia. No, mentiras. ¿Comida favorita? Pues yo hago paellas. Sí. Sí. Estoy pendiente de la invitación. Cuando quiera. Bueno, y una que es muy especial. Esta se lo hice solamente a Sergio Fajardo, que compartimos esa pasión de la bici. ¿Usted tiene alguna ruta ahí para recomendar para montar en bicicleta? Nosotros hemos hecho juntos San Vicente Ferrer. Sí. Otra que no sea San Vicente Ferrer. Que me morí subiendo a topos. Es que veníamos de pandemia. Sí. Que me guste mucho. Alto de las Palmas, Alto de la Unión y Avenida. Por Carrizales. Alto, yo nunca he hecho eso. Yo nunca he seguido de Palmas hacia Unión. Yo Palmas y como que volteo, hago este circuito de peajes. Voy a hacer Palmas y a ver si... ¿Y llega uno con piernas a la Unión o no? Hago Palmas, El Retiro, Pantanillo, La Ceja, La Unión y me regreso por El Dano. 4 horas, 5. Son 4 horas y media. Listo, y queda de tarea. Fede, muchas gracias por acompañarnos aquí en preguntaste esta nada del conversación. violonchelo, ¿no? Bueno. Quedó pendiente porque es que acabo de descubrir que usted toca violonchelo. Ahí les dejamos esa... ¿Cómo se llama eso? Esa gran curiosidad de Federico Restrepo. Fede, muchas gracias. Te agradezco mucho. Hombre.